Hola, soy Elena. Mi esposo, después de 45 años de matrimonio, me miró a los ojos en nuestra propia mesa y me dijo que se acostaba con mi hermana desde hacía 15 años. En un segundo, la vida que creía haber construido se hizo polvo. ¿Alguna vez te han hecho sentir como una extraña en tu propia casa? Antes de que te cuente lo que pasó justo después de que esas palabras salieran de su boca, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mujer decide que ya no tiene nada que perder. El problema no empezó esa noche. Por supuesto, esa fue solo la noche en que la herida se abrió para que todos la vieran. Durante años, sentí una anulación silenciosa, una forma sutil de borrarme del cuadro que yo misma había ayudado a pintar. Ricardo, mi esposo, y mi hermana menor, Isabel, tenían un código propio, un lenguaje de miradas y sonrisas cómplices que me dejaban fuera. Vivíamos en una mansión imponente en Coral Gables, una casa que habíamos diseñado juntos, o mejor dicho, que él había diseñado mientras yo me encargaba de que su vida funcionara sin el más mínimo tropiezo. Yo era el andamio invisible que sostenía su gran obra. Y una vez que el edificio estuvo terminado, a nadie le importó el andamio. Esa noche era nuestro 45º aniversario. Me había pasado todo el día en la cocina, preparando su plato favorito, un oso buco que tardaba horas en perfeccionarse. La mesa estaba puesta con la porcelana Royal Doulton que mi madre me había regalado. Las copas de cristal brillaban bajo la luz del candelabro y el aroma de la comida llenaba el comedor. Quería que fuera una noche perfecta, un recordatorio de todo lo que habíamos construido. Pero mientras me sentaba frente a él, noté que su mirada estaba vacía, distante. No veía a la mujer que había compartido casi medio siglo con él. Veía a través de mí, como si yo fuera una ventana al jardín descuidado que había detrás. Isabel siempre había sido la chispa en nuestras vidas. O al menos eso decían todos. Era más joven, más atrevida, y siempre sabía qué decir para hacer reír a Ricardo. Llegaba a casa con regalos caros para él, un reloj Omega para su cumpleaños, una pluma Montblanc para celebrar un nuevo contrato. Para mí, siempre traía detalles superficiales, una caja de chocolates de farmacia o un pañuelo de poliéster que terminaba en el fondo de un cajón. No era el valor del regalo, era el mensaje. Para él, el reconocimiento de su estatus. Para mí, el cumplimiento de una obligación social. Y yo, tontamente, lo aceptaba todo con una sonrisa, diciéndome a mí misma que era su forma de ser. Recuerdo una vez, hace unos años, durante una fiesta de Navidad. Estábamos todos en la sala, junto a la chimenea. Isabel contó una anécdota de su último viaje a Europa, y Ricardo la miraba con una admiración que yo no había visto en sus ojos hacia mí en décadas. En un momento, sus miradas se cruzaron por encima de mi cabeza, y compartieron una pequeña sonrisa que me heló la sangre. Fue un instante, un parpadeo, pero en esa conexión silenciosa sentí todo el peso de mi invisibilidad. Me sentí como el fantasma de mi propia casa, la anfitriona a la que nadie realmente veía. Pero una empuja esos pensamientos al fondo de la mente, los entierra bajo las tareas diarias, las responsabilidades, la costumbre. De vuelta a la cena de aniversario, el silencio en la mesa era denso, pesado. Ricardo apenas había probado un par de bocados del plato que con tanto esmero le había preparado. Dejó el tenedor a un lado con un ruido seco que resonó en el comedor. No dijo nada sobre la comida, ni sobre la decoración, ni sobre los 45 años que supuestamente celebrábamos. Simplemente me miró fijamente, con una frialdad que nunca antes le había visto. Era una mirada calculadora, como si estuviera midiendo el impacto de las palabras que estaba a punto de lanzar, como si fueran piedras. Y yo, ingenua, esperé un brindis, unas palabras de afecto, algo que rompiera la tensión. Fue entonces cuando lo dijo. Desde hace 15 años me acuesto con tu hermana. No levantó la voz. No había ira ni arrepentimiento en su tono. Fue una declaración de hechos, tan fría y directa como si me estuviera informando del estado del tiempo. Y luego, la puntilla final, la que estaba diseñada para destruirme por completo. Ella es mejor.
Cada palabra fue un golpe preciso, quirúrgico. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones, cómo el calor de mi rostro se desvanecía, y era reemplazado por un frío glacial que me recorría desde la nuca hasta los pies. El mundo se detuvo. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo sonaba como un martillo golpeando un yunque. Mi primera reacción no fue gritar ni llorar. Fue una especie de parálisis. Mis manos, que descansaban sobre mi regazo, comenzaron a temblar, pero las apreté con fuerza para detenerlas. Mis ojos estaban fijos en él, buscando una señal, un indicio de que era una broma cruel, una pesadilla de la que despertaría. Pero su rostro era una máscara de indiferencia. Había soltado su verdad y ahora esperaba mi reacción, quizás esperando un drama, lágrimas, un espectáculo que lo validara. Pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió y se reacomodó de una forma nueva y dura. La tristeza era tan profunda que se sentía como un vacío, pero debajo de ese vacío, una chispa de rabia fría comenzaba a encenderse. Mi mente voló por un instante al jardín, ese jardín que yo misma planté cuando nos mudamos a esta casa. Recuerdo mis manos en la tierra, cuidando cada rosal, cada hortensia. Era mi refugio, el único lugar de la casa que sentía verdaderamente mío. Pero en los últimos años, con el peso de la indiferencia de Ricardo, lo había abandonado. La maleza había crecido, las rosas estaban marchitas. El jardín era un espejo perfecto de mi matrimonio. Algo que una vez fue hermoso y lleno de vida, ahora estaba descuidado y muriendo lentamente. Esa confesión no era una daga nueva, era simplemente la confirmación de que el veneno había estado corriendo por las raíces durante mucho, mucho tiempo. No le respondí. ¿Qué se le dice a un hombre que acaba de demoler 45 años de tu vida con 9 palabras? Me quedé sentada, inmóvil, sintiendo el peso de la porcelana Royal Doulton sobre la mesa, el brillo de los cubiertos de plata que ahora parecían armas. Cada objeto en ese comedor, cada mueble que yo misma había elegido, se sentía ajeno, como la escenografía de una obra de teatro en la que yo era la única que no sabía su papel. El osobuco se enfriaba en mi plato. Su aroma, que antes me parecía delicioso y hogareño, ahora me revolvía el estómago. Ricardo seguía allí, mirándome, con esa suficiencia de quien ha lanzado una bomba y espera pacientemente a ver la magnitud de la destrucción. No le di el gusto. Mi silencio fue mi primera muralla. Mi mente, en un acto de autoprotección, se negó a procesar la imagen de ellos dos juntos. En cambio, empezó a proyectar pequeños fragmentos de mi vida con Isabel, como una película mal editada. Recordé las tardes en que la ayudé con sus tareas, las veces que le presté dinero sin que Ricardo lo supiera, las confidencias que le hice sobre mis miedos y mis pequeñas alegrías. Cada uno de esos recuerdos ahora estaba manchado, podrido. La complicidad que yo creía fraternal era, en realidad, una conspiración. Me di cuenta de que su compasión, sus «pobre Elena», siempre tan ocupada, no eran gestos de cariño, sino de lástima condescendiente. Se reían de mí a mis espaldas, en mi propia casa, probablemente en mi propia cama. La náusea se hizo más intensa. La frase «ella es mejor» se repetía en mi cabeza como un eco infernal. No era solo la infidelidad, era el juicio, la comparación cruel y deliberada. Era la anulación total de mi existencia. En ese instante, entendí que para Ricardo, yo no era más que un mueble conveniente, una administradora eficiente de su hogar y su vida social. Mientras yo me encargaba de que su mundo funcionara a la perfección, él vivía una vida paralela con la única persona en la que yo confiaba ciegamente. Me sentí despojada no solo de mi esposo, sino de mi identidad. ¿Quién era yo si no era la esposa de Ricardo, la hermana mayor de Isabel, la matriarca de esta casa? Me habían vaciado por dentro, dejando solo una cáscara hueca y humillada. Levanté la vista y lo miré. Realmente lo miré, quizás por primera vez en años. No vi al joven ambicioso con el que me casé, ni al padre de mis hijos, ni al compañero de vida. Vi a un extraño, un hombre cruel con arrugas alrededor de los ojos,
que ya no me contaban historias de risas compartidas, sino de secretos guardados. Había una frialdad en su expresión que me heló los huesos. No había culpa, ni una pizca de arrepentimiento, solo una especie de alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Él no estaba confesando para pedir perdón, estaba anunciando un cambio de poder. Estaba declarando que mi tiempo había terminado, que yo era oficialmente obsoleta en el imperio que ayudé a construir. Recordé una conversación con mi madre poco antes de que muriera. Ella nunca confió del todo en Isabel. «Ten cuidado, Elena», me dijo una vez. «Ella tiene la sonrisa de un ángel, pero la ambición de un demonio. Siempre quiere lo que no es suyo». En ese momento, defendí a mi hermana con vehemencia, acusando a mi madre de ser injusta, de no entenderla. ¡Qué tonta fui! Mi lealtad ciega había sido mi perdición. Mi madre lo había visto todo, y yo, en mi afán de mantener la paz familiar, de ser la buena, la comprensiva, me negué a ver la verdad que estaba frente a mis ojos. Esa noche, en ese comedor silencioso, las palabras de mi madre resonaron como una profecía cumplida, y el dolor de la traición se mezcló con la amargura de mi propia ceguera. Fue entonces cuando la tristeza, esa ola inmensa que amenazaba con ahogarme, empezó a retroceder. En su lugar, sentí algo distinto, algo frío y afilado como el cristal roto. Era una claridad absoluta. Entendí que cualquier lágrima, cualquier grito, cualquier plato roto, sería exactamente lo que ellos esperaban. Querían un drama, una escena que los justificara, que me pintara como la esposa histérica y despechada. Querían que me derrumbara para poder pisotear mis ruinas. Y en ese preciso instante, tomé una decisión. No les daría esa satisfacción. Mi corazón, que momentos antes sentía que se partía en 1000 pedazos, se recompuso, pero no era el mismo. Ahora estaba hecho de hielo. Con una calma que no sabía que poseía, tomé la servilleta de lino de mi regazo. Me limpié las comisuras de los labios lentamente, con un gesto deliberado, como si acabara de terminar la cena más exquisita de mi vida. Doblé la servilleta con cuidado y la coloqué al lado de mi plato, junto a la comida intacta. Mis manos no temblaban. Mi respiración era estable. Cada movimiento era preciso, controlado. Era mi forma de comunicar, sin palabras, que él no me había destruido. Podía haber destrozado mi matrimonio, pero mi dignidad, esa, estaba intacta, y estaba a punto de descubrir que mi dignidad era mucho más poderosa de lo que él jamás imaginó. Me puse de pie. El sonido de mi silla al raspar suavemente contra la alfombra persa fue el único ruido en la habitación. Ricardo me miró, desconcertado. Su guión no incluía esto. Esperaba un colapso, no esta compostura gélida. Lo miré desde arriba, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeña a su lado. Lo vi por lo que era, un hombre débil, un cobarde que necesitó 15 años para decir la verdad, y que lo hizo de la forma más cruel posible. No sentí odio, ni siquiera ira. Sentí una especie de lástima lejana, la misma que se siente por algo que una vez fue valioso y ahora está irremediablemente roto. No había nada que salvar, no había nada que llorar, solo había que limpiar el desastre. Mi mente se movió con una velocidad y una precisión que me sorprendieron. Dejé de pensar en mi corazón roto y empecé a pensar en los cimientos de esa casa. No los cimientos de concreto, sino los financieros. Recordé el día, hace más de 40 años, en que firmé el cheque que vació la cuenta de mi herencia. El dinero de mis padres, invertido en un sueño que yo creía nuestro. Ricardo y Asociados, se llamaba la firma, pero la Asociados, silenciosa, la inversionista fundadora, la que había apostado todo lo que tenía, era yo. Él era el talento, la cara pública, pero yo era el capital, el pilar invisible sobre el que él había construido todo su prestigio, su estatus, su mundo de relojes Omega y autos de lujo. El plan no fue algo que medité. Nació en mi mente de forma instantánea, completo y perfecto, como si hubiera estado esperando este momento durante años. No iba a atacar su corazón,
Él ya me había demostrado que no tenía uno. Iba a atacar su legado, su orgullo, la firma de arquitectura que llevaba su nombre pero que se sostenía con mi dinero. No se trataba de venganza, no en el sentido vulgar de la palabra. Se trataba de un reequilibrio, de justicia. Iba a retirar mi inversión. Iba a reclamar lo que era mío. Iba a demostrarle, y a mí misma, que yo no era el andamio que se desecha cuando la obra está terminada. Yo era la dueña del terreno. Sin decir una sola palabra más, le di la espalda y salí del comedor. Mis pasos resonaban firmes y seguros sobre el mármol del vestíbulo. Lo dejé allí, sentado en la cabecera de la mesa, rodeado por el esplendor de una celebración que se había convertido en un funeral. No miré hacia atrás. Sabía exactamente a dónde iba. Me dirigía al estudio, a la biblioteca con paredes de caoba donde él solía cerrar sus grandes negocios. Pero esa noche, el negocio más importante de su vida estaba a punto de cerrarse, y él ni siquiera era parte de la negociación. Me senté en su imponente escritorio de cuero, tomé el teléfono y marqué un número que cambiaría todo para siempre. Al otro lado de la línea estaba Javier Morales, el socio más joven de Ricardo. Un muchacho brillante y ambicioso, al que Ricardo había apadrinado, pero que, yo sabía, tenía más lealtad a su propia carrera que a su mentor. No llamé a nuestro abogado de toda la vida, un hombre de la generación de Ricardo que seguramente intentaría hacerme entrar en razón. No, necesitaba a alguien que entendiera el lenguaje del poder y el dinero de una forma moderna, pragmática y, sobre todo, egoísta. Alguien que, al ver un barco hundiéndose, no dudaría en saltar al bote salvavidas más cercano, sin importar quién fuera el capitán. El teléfono sonó 3 veces, antes de que contestara con una voz adormilada pero alerta. ¿Elena? ¿Pasó algo? ¿Está bien, Ricardo? Su preocupación inmediata por mi esposo fue una punzada irónica que casi me hizo sonreír. El mundo entero giraba en torno a Ricardo, a su bienestar, a su genio. Nadie nunca llamaba a estas horas para preguntar por mí. Mantuve la voz firme, desprovista de cualquier emoción que pudiera interpretarse como debilidad o histeria. Ricardo está perfectamente. Javier, te pido disculpas por la hora, pero ha surgido un asunto de negocios que no puede esperar a mañana. Hice una pausa deliberada, dejando que el peso de mis palabras se asentara. El silencio al otro lado de la línea me dijo que tenía toda su atención. La confusión en su voz era palpable cuando respondió. ¿Un asunto de negocios? Elena, no entiendo. ¿Hay algún problema con un proyecto? Su mente, entrenada para pensar en planos y contratos, buscaba una explicación lógica, profesional. No podía imaginar que la verdadera crisis no estaba en un edificio a medio construir, sino en el comedor de esa misma casa. El problema no es un proyecto, Javier. El problema es la estructura fundamental de la firma. Usé su propio lenguaje, el de los arquitectos. He tomado la decisión de retirar la totalidad de mi capital de Ricardo y Asociados. El capital fundador, para ser exactos. El que permitió que todo esto comenzara hace más de 40 años. Dejé caer la información como una pieza de mármol sobre una mesa de cristal. Pude oír su respiración entrecortada. El shock fue tan evidente que casi pude visualizarlo sentándose de golpe en su cama. Tu capital. Elena, yo no. No sabía qué. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba admitiendo su ignorancia sobre la verdadera historia de la empresa que ayudaba a dirigir. Pocos lo saben, Javier. Ricardo siempre prefirió que se viera como un imperio construido por un solo hombre. Pero los documentos no mienten. Mi voz era fría, precisa. No estaba discutiendo, estaba informando. Le estaba presentando una realidad inalterable que iba a desmantelar su mundo. No era la esposa despechada, era la inversionista principal ejecutando una cláusula de salida. Pero, ¿por qué? ¿Así, de repente? Esto destruiría la firma, los proyectos en curso, los empleados. Elena, tenemos responsabilidades. Su tono había pasado del desconcierto al pánico. Estaba apelando a mi sentido del deber, a la mujer responsable que siempre había sido. Pero esa mujer había muerto en la mesa del comedor hacía menos de 1 hora.
Mis únicas responsabilidades ahora son conmigo misma y con mi futuro, respondí con una calma glacial. Y para asegurar ese futuro, mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos mañana a primera hora. Van a solicitar una auditoría completa de todas las cuentas desde el primer día, solo para asegurarnos de que mi inversión ha sido gestionada correctamente. La palabra correctamente quedó flotando en el aire, cargada de insinuaciones. No necesitaba acusar a Ricardo de nada directamente. La simple amenaza de una auditoría forense en una empresa de ese tamaño, con 40 años de historia, era suficiente para sembrar el caos. Cualquier pequeño desvío, cualquier gasto personal camuflado como corporativo, cualquier favor a un amigo, saldría a la luz. Estaba poniendo a Javier en una posición imposible: defender a Ricardo y arriesgarse a ser cómplice de cualquier irregularidad que se encontrara, o protegerse a sí mismo y colaborar. Sabía cuál de las dos opciones elegiría un hombre como él. Era la naturaleza humana en su forma más predecible. El silencio que siguió fue largo y pesado. Javier estaba calculando, evaluando el desastre. La firma no era solo el nombre de Ricardo. Era su futuro, su reputación, su propia fortuna. «¿Qué es lo que quieres, Elena?», preguntó finalmente. Su voz despojada de toda formalidad. Era la pregunta que estaba esperando. Ya no era la esposa de su jefe. Era una potencia a la que había que apaciguar. «Quiero una reunión, mañana a las 9 de la mañana, en la oficina de mi gerente de banco. Solo tú y yo. Discutiremos una disolución ordenada de la sociedad. Una que te permita, quizás, salvar algo de los escombros y reconstruir por tu cuenta». Le estaba ofreciendo una salida, un camino para sobrevivir. «¿Y Ricardo?», preguntó en un susurro, como si temiera que mi esposo pudiera oírlo a través del teléfono. «Ricardo ya tomó sus decisiones. Javier, ahora yo estoy tomando las mías, y te aconsejo que tú empieces a tomar las tuyas, y que las tomes rápidamente. Piénsalo como una reestructuración, una demolición controlada». La analogía arquitectónica no fue intencional, pero encajaba a la perfección. Estaba a punto de derribar el edificio más importante que Ricardo había construido. Y lo haría con la precisión de un ingeniero, no con la furia de una mujer traicionada. Él entendió el mensaje. No había espacio para la lealtad sentimental. Esto era supervivencia. «Estaré allí», dijo finalmente, su voz resignada pero firme. Había tomado su decisión. Había elegido su bando. «Bien. Y Javier», añadí justo antes de colgar, «te sugiero que no le menciones esta conversación a Ricardo esta noche. Dale la oportunidad de disfrutar de su cena de aniversario en paz». La crueldad de esa última frase fue mi única concesión a la rabia que bullía bajo la superficie de mi calma. Era un pequeño recordatorio de que, aunque mi estrategia fuera fría y calculadora, la herida que la motivaba era profunda y sangrante. Quería que Ricardo durmiera una noche más creyendo que había ganado, que me había aplastado. La sorpresa sería mucho más devastadora por la mañana. Colgué el teléfono con un clic suave y definitivo. El silencio del estudio me envolvió de nuevo, pero ya no era un silencio de opresión, sino de poder. Me quedé sentada en la silla de Ricardo, mirando la oscuridad a través de la ventana. No sentí triunfo, ni alegría. Sentí una extraña y desoladora calma. Era la calma que llega después de que la tormenta ha arrasado con todo lo que conocías, y te das cuenta de que, aunque lo has perdido todo, has sobrevivido. Estaba sola, en medio de las ruinas de mi vida, pero por primera vez en décadas, estaba al mando. El andamio se había negado a ser desechado. En su lugar, había decidido derribar el edificio. Pasé la noche en vela, pero no fue una vigilia de lágrimas ni de lamentos. Fue una vigilia de una claridad casi dolorosa. Después de la llamada a Javier, me retiré a mi habitación. Pero la cama que había compartido con Ricardo durante casi medio siglo me pareció de repente un monumento a una mentira. Me senté en el pequeño sofá junto a la ventana, observando cómo la luna iluminaba el jardín descuidado. Cada sombra, cada rama seca, parecía un reflejo de los rincones oscuros de mi matrimonio que me había negado a ver.
No sentía tristeza, sino una especie de energía fría y concentrada, como si todo el amor y la devoción que le había profesado durante décadas se hubieran transformado en un combustible diferente, uno que alimentaba la resolución en lugar de la esperanza. Con movimientos lentos y deliberados, abrí mi armario. Mis manos pasaron por encima de los vestidos de gala, los trajes de cóctel, toda la indumentaria que había usado para desempeñar mi papel de la esposa del arquitecto. Los ignoré. En el fondo, detrás de todo, encontré una pequeña maleta de cuero que no había usado en años. Comencé a empacar, no con la prisa de alguien que huye, sino con la meticulosidad de quien se prepara para un largo viaje. Ropa práctica, los pocos libros que consideraba verdaderamente míos, y un pequeño joyero que contenía no las piezas ostentosas que Ricardo me regalaba, sino las joyas sencillas que había heredado de mi madre. Cada objeto que ponía en la maleta era una declaración silenciosa. Estaba reclamando las partes de mí misma que habían sido enterradas bajo el peso de mi matrimonio. En un momento, me detuve frente a su lado del armario. Estaba impecablemente ordenado. Una fila de trajes caros, camisas planchadas y zapatos italianos pulidos hasta brillar. Olía a su loción, una fragancia que durante años había asociado con la seguridad y el éxito. Ahora, solo me olía a engaño. No sentí la tentación de rasgar sus camisas ni de tirar sus cosas al suelo. Simplemente lo miré con la distancia de un curador de museo, observando los artefactos de una civilización extinta. Él y todo lo que representaba ya no me pertenecían. Y, lo que era más importante, yo ya no le pertenecía a él. Cerré la puerta de su armario con un suave clic, un sonido que pareció sellar el final de una era, cortando el último hilo de conexión emocional que pudiera quedar. Decidí bajar por un vaso de agua. La casa estaba en un silencio sepulcral. Cada crujido del suelo de madera, cada tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo, sonaba amplificado en la quietud. Mis pasos eran sigilosos, no por miedo a despertar a Ricardo, sino porque me sentía como una intrusa en mi propia vida, explorando las ruinas de un lugar que una vez llamé hogar. Al pasar por el comedor, me detuve. La escena estaba congelada en el tiempo. Los platos de oso buco intactos, las copas de vino a medio beber, la servilleta que yo había doblado con tanta precisión. Era una naturaleza muerta de la traición. Pero Ricardo ya no estaba allí. Su silla estaba vacía, empujada hacia atrás bruscamente. Se había ido, y su ausencia era más elocuente que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Me pregunté a dónde habría ido. La respuesta era tan obvia que sentí una punzada de amarga ironía. Por supuesto, había corrido a los brazos de mi hermana, a buscar consuelo, o quizás a celebrar su victoria. Imaginé la escena, él llegando a su moderno apartamento en Brickell, ella recibiéndolo con una copa de vino y una sonrisa de triunfo. ¿Le contaría cómo me lo había dicho? ¿Se reirían juntos de mi reacción? ¿De mi silencio estupefacto? La idea no me causó dolor, sino un asco profundo. Eran dos depredadores que habían compartido un festín a mis espaldas durante 15 años. Y yo, la presa, acababa de darme cuenta de que tenía garras propias, y que estaban mucho más afiladas de lo que ellos jamás hubieran imaginado. Regresé al estudio y me senté en su silla de cuero, la misma desde la que había hecho la llamada a Javier. No encendí las luces. Me quedé en la penumbra, mirando las siluetas de los premios de arquitectura que adornaban las estanterías, trofeos que yo había ayudado a ganar con mi dinero, mi apoyo incondicional, mi sacrificio silencioso. Ahora los veía como lo que eran, pedazos de metal y cristal, símbolos vacíos de un éxito construido sobre una base podrida. El tiempo se estiró. Cada minuto se sentía como una hora. Estaba esperando. Sabía que Javier, a pesar de mi advertencia, no podría resistir la presión. Llamaría a Ricardo. La lealtad en su mundo era una mercancía, y yo acababa de hacerle una oferta mucho mejor que la de mi esposo. La espera fue una prueba de nervios, pero la frialdad que me había invadido no flaqueó. Repasé mi plan una y otra vez, no para encontrar fallas, sino para fortalecer mi determinación. No se trataba de una venganza impulsiva, sino de una corrección,
Un acto de justicia kármica. Ricardo me había reducido a un elemento funcional en su vida. Ahora, yo lo estaba reduciendo a él a un problema financiero que necesitaba ser resuelto. Estaba usando el único lenguaje que él verdaderamente respetaba, el del poder y el dinero. Le estaba quitando las herramientas con las que había construido su pedestal, y estaba a punto de ver si podía mantenerse en pie sin ellas. Dudaba que pudiera. Su ego era tan grande como sus edificios, pero sus cimientos eran igual de frágiles. Fue entonces cuando oí el rugido, un sonido gutural y furioso que rompió el silencio de la noche. Era el motor de su Porsche 911, un auto que siempre había tratado con un cuidado casi reverencial. El sonido de los neumáticos chirriando en el pavimento de la entrada me dijo todo lo que necesitaba saber. Javier lo había llamado. La noticia había llegado. La bomba de tiempo que yo había activado acababa de explotar en sus manos. La prisa con la que se fue, la violencia en el sonido del motor, era la de un hombre que no huye de un problema, sino que corre hacia él, desesperado por contener un desastre que ya es incontenible. Sonreí en la oscuridad. El primer dominó había caído. Ahora solo tenía que esperar a que el resto lo hiciera. No tuve que esperar mucho. Apenas 10 minutos después de que el sonido del Porsche se desvaneciera en la distancia, mi teléfono celular, que había dejado sobre el escritorio, vibró y se iluminó. La pantalla mostraba su nombre, Isabel. Sentí una oleada de algo que no era ni miedo ni ira, sino una especie de expectación gélida. Era como ver el acto final de una obra de teatro que ya conocía de memoria. Miré la hora en la pantalla. 11:17 p.m. ¡Qué preciso! Dejé que el teléfono sonara una vez, 2 veces, 3. Cada timbrazo era un golpe de martillo en el ataúd de la vida que había conocido. Finalmente, con una calma que me sorprendió a mí misma, tomé una respiración profunda y contesté la llamada. ¿Qué has hecho? Su voz no fue un saludo, fue un chillido agudo y cargado de pánico. Era la voz de alguien cuya red de seguridad acababa de ser cortada. De fondo, podía oír otra voz, un rugido ahogado y furioso que solo podía pertenecer a Ricardo. Estaban juntos, tal como lo había imaginado. El caos había llegado a su puerta. Me recosté en la silla de cuero, sintiendo el material frío contra mi espalda, y mantuve el teléfono en mi oído sin decir una palabra. Dejé que su histeria llenara el silencio. No necesitaba gritar. No necesitaba acusar. Mi silencio era mi respuesta. Era el sonido de su mundo derrumbándose. Y yo tenía un asiento en primera fila para el espectáculo. No te he hecho nada, Isabel. Esto es entre Ricardo y yo. Es un asunto de negocios. Mi voz sonó extrañamente tranquila, casi distante, como si estuviera hablando de dos extraños. Cada palabra era una piedra lisa y fría arrojada a su charco de histeria. Del otro lado de la línea, solo escuché un jadeo ahogado, seguido por el sonido de Ricardo arrebatándole el teléfono. «¡Tú no puedes hacer esto, Elena!», rugió él, su voz distorsionada por la furia y por primera vez en su vida, por el miedo. «Esta firma es mi vida». Sentí una sonrisa amarga formarse en mis labios, una que él no podía ver. «Exacto», respondí suavemente. «Tu vida, no la mía». Y con eso, colgué. No le di la oportunidad de replicar, de amenazar, de suplicar. La conversación había terminado. Todas las conversaciones habían terminado. El silencio que siguió al clic del teléfono fue absoluto. Me quedé sentada en la penumbra del estudio, en su silla, detrás de su escritorio. Era como ocupar el trono de un rey depuesto. No sentí la necesidad de moverme, de esconderme, de prepararme para lo que venía. Sabía que vendrían. La distancia entre el apartamento de Isabel en Brickell y nuestra casa en Coral Gables se podía cubrir en menos de 20 minutos si ignorabas los límites de velocidad, y yo sabía, con una certeza absoluta, que Ricardo los estaba ignorando. Esperé, con el corazón latiendo a un ritmo lento y constante, como el péndulo del viejo reloj del vestíbulo. Ya no era la víctima de la emboscada. Ahora, yo era la que había tendido la trampa,
y estaba esperando pacientemente a que mis presas entraran en ella. La casa, que durante tantos años se había sentido como mi jaula dorada, ahora se sentía como mi fortaleza. El chirrido de los neumáticos del Porsche sobre el adoquín de la entrada fue aún más violento que la primera vez. Segundos después, la puerta principal se abrió de golpe, golpeando la pared con una fuerza que hizo temblar un jarrón de cristal en la consola del vestíbulo. Oí sus pasos apresurados, furiosos, sobre el mármol. No eran los pasos seguros y dominantes de Ricardo, el dueño de la casa. Eran los pasos de un hombre desesperado, un animal herido corriendo ciegamente por su propio territorio. Isabel venía detrás, sus tacones haciendo un repiqueteo frenético, un sonido agudo y lleno de pánico. No me moví. Dejé que vinieran a mí. Dejé que la oscuridad del estudio los recibiera, obligándolos a ajustar la vista, poniéndolos en desventaja desde el primer segundo. La presa, ahora, eran ellos. Ricardo irrumpió en el estudio primero, su rostro congestionado por la ira, su impecable traje arrugado por la prisa y la tensión. Se detuvo en seco al verme sentada en su silla, una silueta tranquila contra la luz de la luna que entraba por la ventana. ¿Te has vuelto loca?, gritó, su voz resonando contra las paredes forradas de libros. «Vas a destruir 45 años de trabajo, nuestra vida, todo, por un capricho, por un ataque de celos de vieja». Cada palabra era un intento de golpearme, de reducirme a la caricatura de la esposa histérica que él necesitaba que yo fuera para justificar sus acciones. Pero sus insultos ya no tenían poder. Eran como piedras arrojadas contra un muro de acero. No rebotaban, simplemente caían al suelo, inútiles y patéticos. Isabel apareció detrás de él, su rostro una máscara de lágrimas y maquillaje corrido. Se veía más pequeña, menos glamorosa, despojada de esa confianza arrogante que siempre la había rodeado. «Elena, por favor», suplicó, su voz temblorosa. «No hagas esto. Piensa en la familia. Piensa en todo lo que hemos construido juntos». Su uso de la palabra «nosotros» fue tan descarado, tan hipócrita, que casi me reí. Se atrevía a apelar a un vínculo familiar que ella misma había pasado 15 años profanando. Se atrevía a hablar de construir cuando lo único que había hecho era excavar los cimientos de mi vida para instalarse cómodamente en ellos. El descaro de su actuación era casi admirable en su total falta de vergüenza. Mantuve la calma, mi voz nivelada y desprovista de emoción. «No estoy destruyendo nada, Ricardo. Estoy disolviendo una sociedad comercial, una sociedad en la que yo fui la inversionista principal y tú el socio gerente. Despersonalicé el conflicto. Lo elevé por encima del drama sórdido de su traición y lo coloqué en el único terreno que él entendía, el de los negocios. Mi capital inicial, ajustado a la inflación y al crecimiento de la empresa durante 45 años, es lo que reclama mi equipo legal. Es un simple cálculo matemático. No hay nada de loco en ello. Es, de hecho, la cosa más racional que he hecho en mucho tiempo». Lo vi parpadear, desconcertado. No estaba preparado para esta versión de mí. Esperaba gritos y lágrimas, no un balance de cuentas. Mi mirada se movió de él a mi hermana, que seguía sollozando junto a la puerta. La miré directamente a los ojos, sin odio, solo con una claridad fría y cortante. ¿Qué familia, Isabel? ¿La que yo creía que teníamos? ¿O la que tú y él construyeron en secreto a mis espaldas? En mi casa, probablemente en mi cama. Su sollozo se convirtió en un gemido ahogado, como si mis palabras le hubieran dado un golpe físico. Por primera vez, la vi sin el filtro de la hermandad, sin la niebla de mis propias excusas y negaciones. Vi a una ladrona, una mujer que no solo me había robado a mi esposo, sino que me había robado mi confianza, mis recuerdos, mi propia historia. Y no sentí pena por ella. No sentí nada en absoluto. Ricardo dio un paso adelante, su furia transformándose en una especie de súplica desesperada. Apoyó las manos en su escritorio, inclinándose hacia mí, su rostro a escasos centímetros del mío. Pude oler el vino caro en su aliento. «Elena, piénsalo bien.
Podemos arreglar esto, lo que sea que quieras. Un auto nuevo, un viaje, más joyas, lo que sea. Pero no la firma. No puedes quitarme la firma. Es mi nombre. Soy yo. Y en esa última frase, lo reveló todo. La firma no era solo su trabajo. Era su identidad, su ego, su monumento a sí mismo. Y yo, sin darme cuenta, había encontrado la única arma capaz de derribar a ese gigante. No era su corazón lo que estaba en juego. Era su legado. Y él estaba dispuesto a comprarme para salvarlo. Fue en ese instante que supe, con una certeza absoluta, que había ganado. No la batalla, sino la guerra. La guerra por mi propia alma. Me levanté lentamente de la silla, y él retrocedió un paso, sorprendido por mi movimiento. No me sentí intimidada por su cercanía. Por primera vez en nuestra vida juntos, yo era la que tenía el poder. Lo miré, no al hombre que había amado, sino al socio de negocios que había incumplido su contrato de la manera más fundamental posible. No quiero tus joyas ni tus viajes, Ricardo. Ya no quiero nada de ti. Solo quiero lo que es mío por derecho. Mi voz era apenas un susurro, pero resonó en el silencio del estudio con el peso de una sentencia final. Lo que pasó esta noche en el comedor fue el final de nuestro matrimonio. Lo que está pasando ahora es el final de nuestra sociedad. Mañana a las 9 de la mañana, mis abogados se reunirán con Javier para iniciar el proceso de disolución. Él ya ha sido informado. Vi el color desaparecer de su rostro. La mención de Javier, su protegido, su heredero aparente, fue el golpe de gracia. Le había quitado no solo su pasado, sino también su futuro. Y ahora, continué, mi voz firme, quiero que ambos salgan de mi casa. La palabra «mi» fue deliberada, precisa. Estaba reclamando mi territorio, mi vida, mi espacio. Esta casa se construyó con mi dinero. Tú solo eras el arquitecto, el contratista, y tu contrato ha expirado. Se quedaron helados, mirándome como si fuera una extraña. Y lo era. Era una mujer que ni ellos ni yo misma sabíamos que existía. Ricardo abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Estaba derrotado. La furia, la arrogancia, la confianza, todo se había desvanecido, dejando solo a un hombre viejo y asustado en medio de las ruinas de su propio imperio. Isabel, por su parte, ya no lloraba. Simplemente se cubrió el rostro con las manos, como si no pudiera soportar mirar la destrucción que había ayudado a causar. Sin decir una palabra más, Ricardo se dio la vuelta y, con los hombros caídos, salió del estudio. Isabel lo siguió como una sombra. Su salida, tan patética y silenciosa como su entrada, había sido ruidosa y dramática. El monstruo había sido reducido a un simple hombre, y yo estaba libre. Después de que el sonido de su Porsche se desvaneció en la noche, el silencio que cayó sobre la casa fue completamente diferente. Ya no era el silencio pesado y opresivo de antes, lleno de cosas no dichas. Era un silencio limpio, vacío, como una página en blanco. No sentí la necesidad de llorar, ni de celebrar, ni de romper nada. Simplemente caminé por las habitaciones oscuras, pasando mis manos por los muebles, por las paredes, como si estuviera conociendo mi propia casa por primera vez. Salí a la terraza trasera y miré el jardín descuidado. La luna bañaba las malas hierbas y las rosas marchitas con una luz plateada fantasmal. Pero en lugar de ver abandono, vi potencial. Vi un espacio que estaba esperando ser reclamado, ser sanado. Por primera vez en años, respiré hondo y el aire no se sintió viciado por secretos. Se sintió como mi aire, solo mío. A las 9 en punto de la mañana siguiente, estaba sentada en la oficina de mi gerente de banco en Brickell, con mi nuevo abogado a mi lado, un hombre joven y enérgico que no tenía ninguna lealtad con el pasado. Javier llegó 5 minutos antes, con el rostro pálido y unas ojeras que delataban una noche sin dormir. Ya no parecía el joven tiburón ambicioso que yo recordaba, sino un hombre que había visto un fantasma. No hubo saludos cordiales ni charlas triviales. Fue una reunión de negocios, fría y eficiente.
Mi abogado expuso los términos de la disolución de manera clara y concisa. No pedía nada que no fuera legalmente mío. La devolución de mi capital fundador, más los intereses y el porcentaje de crecimiento correspondiente a 45 años de éxito. Javier apenas habló, solo asentía, examinando los documentos que mi abogado le entregaba. Vio la solidez de mi reclamo, la inevitabilidad de la situación. El proceso legal fue brutalmente rápido. Ricardo intentó luchar, por supuesto. Contrató a un equipo de abogados caros que intentaron retrasar el proceso, argumentando que mi capital había sido un regalo y no una inversión formal. Pero los documentos originales, que yo había guardado celosamente durante décadas en una caja de seguridad del banco, eran irrefutables. La auditoría, tal como lo había previsto, destapó años de gastos creativos, viajes personales de él e Isabel a Europa, clasificados como viajes de negocios, renovaciones en el apartamento de ella en Brickell, pagadas con fondos de la empresa, un sinfín de pequeñas sangrías que, sumadas, representaban una fortuna. Enfrentado a un posible escándalo de fraude además de la disolución, Ricardo se derrumbó. Tuvo que vender acciones, propiedades personales y liquidar activos para pagarme. El imperio que tardó casi medio siglo en construir se desmoronó en menos de 6 meses. La noticia corrió como la pólvora por nuestro círculo social de Coral Gables. Al principio, hubo susurros, miradas de lástima dirigidas hacia mí en el club de campo. Algunos me veían como la esposa vengativa que había destruido a un gran hombre por un simple desliz, pero a medida que los detalles financieros comenzaron a filtrarse, la narrativa cambió. La gente en nuestro mundo entiende el lenguaje del dinero mejor que el del corazón. Empezaron a verme no como una víctima, sino como una jugadora de poder. Recibí llamadas de mujeres que nunca me habían dirigido más que un saludo cortés, ahora confesándome en voz baja sus propias historias de anulación. Yo las escuchaba, pero no me involucraba. Ya no me interesaba ser parte de ese teatro. Había pasado toda mi vida preocupada por lo que pensaban los demás. La libertad de que ya no me importara fue, quizás, la mayor victoria de todas. ¿Qué fue de Ricardo e Isabel? Su gran historia de amor, forjada en el secreto y la adrenalina de la traición, no sobrevivió a la luz del día. Sin el estatus, sin el dinero ilimitado, sin la mansión como telón de fondo para su drama, se convirtieron en 2 personas comunes y corrientes enfrentando problemas muy reales. Ricardo, amargado y casi en la bancarrota, ya no era el hombre poderoso y fascinante del que Isabel se había enamorado, y ella, sin el brillo del dinero de él, se convirtió en un recordatorio constante de todo lo que él había perdido. Supe por terceros que su relación se agrió rápidamente, llena de recriminaciones y culpas. Se separaron menos de 1 año después. La gran pasión que supuestamente era mejor que la nuestra resultó ser tan frágil como un castillo de naipes. Estaba construida sobre mi sacrificio, y sin él no tenía cimientos. Decidí vender la mansión. Cada rincón, cada objeto de lujo, estaba impregnado de recuerdos que ya no quería conservar. Contraté a una empresa para que organizara una venta de patrimonio. Vi cómo extraños caminaban por mi casa, poniendo etiquetas de precio en la porcelana Royal Doulton, en los muebles de caoba, en el candelabro de cristal que colgaba sobre el lugar donde mi vida se había roto. No sentí tristeza. Sentí un alivio inmenso, como si me estuviera quitando un abrigo pesado y mojado. Me quedé solo con algunas cosas. Las fotos de mis hijos cuando eran pequeños, las joyas de mi madre y un par de cajas de libros. Ver ese camión de mudanzas alejarse con los restos de mi vida anterior no fue un final, fue un comienzo. Estaba vaciando el escenario para poder escribir mi propia obra, una en la que yo era la única protagonista. Me mudé a un pequeño bungalow en Key Biscayne, a solo unas cuadras de la playa. Es una casa llena de luz, con grandes ventanas que dan a un jardín mucho más pequeño y manejable. Mi vida ahora es simple. Me despierto con el sonido de las olas, no con el peso del silencio de una casa enorme y vacía. Tomo clases de cerámica.
algo que siempre quise hacer pero que Ricardo consideraba una pérdida de tiempo sucia. He hecho nuevas amigas, mujeres de mi edad con sus propias historias, sus propias cicatrices y sus propias risas. Hablamos de libros, de política, de nuestros nietos, no de quién lleva qué marca de reloj o quién compró el yate más nuevo. He redescubierto el placer de las cosas pequeñas, el sabor de un café por la mañana, la calidez del sol en mi piel, una conversación sin agendas ocultas. Mi jardín es mi santuario. Lo primero que hice al mudarme fue arrancar toda la hierba vieja y plantar flores nuevas, hibiscos, bugambillas, gardenias. Cada mañana, salgo con mi taza de café y mis herramientas de jardinería. Hundo mis manos en la tierra. Siento su textura, su olor. Cuidar de estas plantas se ha convertido en una meditación. Veo cómo crecen, cómo florecen con un cuidado constante y honesto. Es un trabajo lento, que requiere paciencia, pero cada nuevo brote, cada flor que se abre, me recuerda que la vida siempre encuentra la manera de regenerarse, incluso después del invierno más duro. Este jardín no es un símbolo de estatus para impresionar a los vecinos. Es un reflejo de mi propio renacimiento. Es real, es vibrante y es completamente mío. A veces, por la tarde, me siento en una pequeña silla de mimbre bajo la sombra de una palmera, con una taza de té de manzanilla. Miro mi pequeño paraíso floreciente y siento una paz que el dinero nunca pudo comprar. No pienso en Ricardo ni en Isabel. Han dejado de ocupar espacio en mi mente. No siento la alegría de la venganza ni la amargura del rencor. Siento algo mucho más profundo. Una tranquila gratitud por la mujer en la que me convertí esa noche. La mujer que descubrió que su fuerza no residía en ser la esposa de alguien, sino en ser simplemente ella misma. La traición no me destruyó, me liberó. Me obligó a encontrar un valor propio que no dependía de la aprobación de nadie. Y esa, al final, fue la única construcción que realmente importaba. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de confianza en sí misma, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que otros esperan. Gracias por escucharme. La lección más grande que aprendí esa noche, y en los meses que siguieron, no tuvo nada que ver con la venganza. La venganza es un fuego que te consume a ti tanto como a tu enemigo. Lo que yo descubrí fue algo mucho más profundo. Me di cuenta de que durante 45 años había estado viviendo en una casa que yo creía haber construido, cuando en realidad solo me habían permitido decorarla. La verdadera estructura, los cimientos de mi vida, no eran Ricardo ni mi matrimonio. Eran mi propia fuerza, mi dinero, mi sacrificio. La traición no me dio esa fuerza, simplemente la destapó. Me obligó a ver que yo no era un adorno en la casa de alguien más. Yo era la dueña del terreno, y tenía el poder de decidir si quería demoler la vieja estructura para construir algo nuevo. ¿Sabes lo que es la verdadera traición familiar? No es solo el acto en sí, es el robo de tu pasado. De repente, cada recuerdo feliz, cada cena de Navidad, cada confidencia compartida con mi hermana, se convirtió en una escena de una película de terror, donde yo era la única que no sabía que el asesino estaba en la casa. Te hace dudar de tu propia mente, de tu juicio. Te preguntas, ¿cómo no lo vi? ¿Fui tan ciega? Pero la verdad es que no fuimos ciegas. Fuimos confiadas. Amamos de verdad. Y ese es un crimen que solo cometen las personas con un buen corazón. El problema no es nuestra ceguera, sino la oscuridad en la que otros eligen vivir, arrastrándonos con ellos. Recuperar tu historia significa aceptar que tu amor fue real, aunque la persona que lo recibió no lo mereciera. También aprendí que los símbolos de poder, la mansión en Coral Gables, el Porsche en la entrada, los relojes caros, son solo eso, símbolos. Son decorados en un escenario. Durante años, pensé que esa opulencia significaba seguridad, éxito, una vida bien construida. Pero esa noche, entendí que todo era hueco. Era una fachada que ocultaba una estructura podrida por dentro.
Ricardo no era un hombre poderoso, era un hombre dependiente. Dependía de mi dinero para empezar, de mi apoyo para continuar, y de mi silencio para poder llevar su doble vida. Su poder era una ilusión que yo, sin saberlo, ayudé a mantener. Cuando dejé de sostener el espejo que reflejaba su grandeza, la imagen se hizo añicos, y lo que quedó fue simplemente un hombre asustado y vacío. Si estás pasando por algo similar, si te sientes invisible en tu propia vida, quiero que entiendas esto. Tu valor no disminuye por la incapacidad de otros para verlo. Durante décadas, mi valor estuvo definido por mis roles: esposa, madre, anfitriona, hermana. Cuando esos roles me fueron arrebatados de la forma más brutal, por un momento sentí que no era nada. Pero en ese vacío, en ese silencio absoluto después de la tormenta, encontré mi verdadero yo, la mujer que no necesitaba la aprobación de nadie para existir, la que era fuerte, inteligente y capaz por derecho propio. A veces, la vida tiene que demoler todo lo que crees que eres para que finalmente puedas descubrir quién eres de verdad. Tu mayor crisis puede ser, en realidad, tu mayor liberación. La sanación no es un destino al que llegas, es un camino que recorres todos los días. Es como mi jardín. No se transformó de la noche a la mañana. Hubo días en que tuve que arrancar malas hierbas tercas que volvían a crecer. Hubo momentos en que dudé si algo volvería a florecer allí. Pero seguí trabajando, poniendo mis manos en la tierra, regando las semillas de una nueva vida. Sanar no es olvidar el dolor, es aprender a vivir con las cicatrices sin que te impidan crecer. Es aceptar que el pasado te moldeó, pero no tiene por qué definir tu futuro. Cada flor que se abre en mi jardín hoy no es un símbolo de que el invierno nunca existió, sino una prueba de que sobreviví a él. Así que, si te encuentras en una situación en la que te han hecho sentir pequeña, subestimada o invisible, no esperes a que te empujen al abismo para descubrir que tienes alas. Mira a tu alrededor. ¿Qué has construido? ¿Qué has sacrificado? ¿Cuál es tu contribución silenciosa al mundo que te rodea? Reconócelo. Valóralo. Esa es tu fuerza. No permitas que nadie, ni siquiera la persona que más amas, te convierta en una extraña en tu propia casa, en un fantasma en tu propia historia. Tú eres los cimientos. Tú eres la dueña del terreno. Y siempre tienes el poder de decidir qué se construye sobre él. No dejes que te convenzan de lo contrario. Si mi historia resonó contigo, o si conoces a otra mujer que necesita recordar su propio poder, te pido que compartas este mensaje. A veces, escuchar la historia de otra persona nos da el permiso que no sabíamos que necesitábamos para empezar a escribir la nuestra. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias sobre cómo encontrar nuestra voz, incluso en medio del ruido más ensordecedor. Gracias por haberme dado este espacio para contar mi verdad.